Bueno, la palabra del Señor está en el libro de Jeremías, capítulo 29. Si hay alguien que esté con alguna Biblia, espero, en su hogar, voy a dar algunos segunditos para que pueda buscar el mensaje. Jeremías, capítulo 29, desde el versículo 1 al versículo 23. Este profeta que, como vamos a ver, casi inmediatamente empezando el mensaje, vivió tiempos bastante complejos en cuanto a su nación, al desarrollo, digamos, político de la región en la que se encuentra Israel, o se encontraba en ese tiempo Judea e Israel. Así que el Señor nos pueda bendecir, porque siempre la palabra es actual, aunque fueron situaciones que le pasaron a este profeta hace mucho tiempo. Hoy día el Señor tiene un mensaje también para nosotros. Dice la palabra del Señor, Jeremías capítulo 29, del versículo 1 en adelante. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequía, rey de Judá, a Babilonia. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas, y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho: Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que los envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no os habéis escuchado, dice Jehová. Oíd,
Pues, palabra de Jehová, vosotros todos los transportados que envié a Jerusalén, a Babilonia, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo: Póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quien asó al fuego el rey de Babilonia, porque hicieron maldad en Israel, y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Que el Señor pueda bendecir nuestros corazones para poder recibir este mensaje. Hermanos y hermanas, necesito que en este momento puedan poner atención un poco a las circunstancias en las cuales se encontraba el profeta Jeremías al momento de escribir esta carta, porque en esta instancia no está diciendo un oráculo, sino que se está leyendo una carta del profeta Jeremías en una situación muy particular, y es importante que la tengamos siempre en mente durante el pasaje para que podamos entender mejor el mensaje. Así que ponga un poco de atención. El pueblo de Israel, a donde Jeremías había sido enviado a predicar, la mayor parte de su ministerio estaba siendo asolado, podríamos decir, o estaba siendo atacado por el imperio, vamos a decir, o el reino de Babilonia. Y estaba en una situación tal que se estaban llevando cautivos gente de Israel hacia Babilonia. Estaban en ese proceso. Imaginémonos que viniera, no sé, Estados Unidos desde el norte y llegara a nuestros países para ejemplificar un poco la situación y nos dominara tanto que dijera: ya ustedes se van a ir a servir a nuestro país. Y se estaban yendo los israelitas hacia Babilonia y estaban justo en ese proceso. Habían algunos que se habían ido y otros pocos que quedaban en Israel. Jeremías estaba en Israel, estaba preso por predicar la palabra del Señor, a veces por dar malas noticias. No había tenido buena aceptación del pueblo, así que había sido encarcelado y estaba en Jerusalén, pero había otra parte del pueblo que se había trasladado hacia Babilonia. Entonces Jeremías, desde Israel, les habla al pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Amén. Ese es el contexto de la carta. Jeremías desde Israel hablándole hacia el pueblo que estaba cautivos. Y se parece un poco a nuestra situación hoy en día, porque nosotros también, podríamos decir, estamos pasando por un momento determinado por la providencia del Señor, en el cual a lo mejor no estamos lo más cómodos posible. Nos gustaría, y escucho de todos los hermanos, de la hermana que mandaba su saludo, el poder reunirnos, el poder vernos, a lo mejor el poder movernos con libertad. Hoy día estamos en un toque de queda, que a las 10 de la noche tenemos que estar en nuestros hogares. Estamos en una situación que a lo mejor se puede asemejar, de alguna manera, espiritualmente hablando, a la situación que se estaba viviendo en ese entonces. Y el peligro, hermano, estaba en que el pueblo de Israel se desesperara, en que el pueblo de Israel a lo mejor dejara al Señor de lado por estar lejos del templo, por ejemplo, que era uno del centro de la actividad judía. Estaba lejos del templo. No podían hacer lo que hacían comúnmente, así como nosotros estamos lejos de la iglesia. Tampoco podemos activar de la misma manera. Por eso el Señor habla a través del profeta Jeremías y les dice, y el mensaje para hoy, hermanos, es que Dios tiene el control. Dios tiene el control de esta situación. Y es un poco lo que dice Jeremías al pueblo. Entonces hemos visto el contexto y el versículo 4 empieza a declarar un poco la carta
y lo que el Señor quería decir a través del profeta y lo que el Señor también le quiere decir a usted en esta noche. Dice la palabra del Señor en el versículo 4 del capítulo que leímos: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Uno no puede decir, es la voluntad del Señor que el pueblo o parte del pueblo haya estado cautivo en Babilonia. Y así fue, Dios lo permitió. Aunque Dios les advirtió muchas veces que se volvieran de su mal camino, que dejaran la idolatría, que se volvieran al Señor, si no algo les iba a pasar. Bueno, pasó, llegó el imperio babilónico, ¿no es cierto? Los estaba deportando, pero siempre tenemos que tener en cuenta que Dios lo permite. Dios permite que estemos pasando esto y quizás es algo que usted ya ha meditado en su hogar, o en su mente, o en su corazón. Pero ¿qué hacemos? Mire lo que dice la palabra del Señor. Que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. El versículo 5 dice, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Mire qué interesante lo que pide el Señor al pueblo que estaba en Babilonia. Como que uno tiene un poco la sensación de que Dios protegía al pueblo de Israel de quizás la contaminación. Dios protegía al pueblo de que no se fueran. Quizás en los tiempos de Jesús hacía un poco más claro cuando uno quería mezclarse con los samaritanos. Pero el Señor en esta ocasión, a través del profeta Jeremías, le dice, ustedes van a estar ahí un buen tiempo, así es que cásense, tengan hijos, denle esposas a sus hijos, como dice la palabra del Señor. Dice en este versículo, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Hermanos, tenemos que estar nosotros atentos al propósito de Dios para con nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida y para mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? El propósito de Dios en este instante, cuando se manda esta carta a Jeremías, es que estuvieran ahí porque Dios sabía que 70 años, como dice esta carta, ¿no es cierto?, iban a estar. Entonces, Dios, como conoce el futuro, sabía que dentro de 70 años les iba a dar la oportunidad de regresar. Y por eso el Señor le dice, tense quietos, por decirlo de alguna manera, formen sus familias tranquilos. Y aquí lo importante, dice, y no disminuyáis. Por eso le mandó el Señor a que se casaran, a que tuvieran hijos, tuvieran nietos, formaran casas, porque Dios quería que se multiplicasen en ese lapso de tiempo. ¿Cuál es el propósito de Dios con esta pandemia? ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Entonces, tampoco yo sería como estos falsos profetas que predicaban si yo le dijera a usted, hermano y hermana que me está escuchando o mirando, ¿sabe qué, hermano? El Señor pronto va a acabar con esto. Yo no lo sé. No tengo la claridad del Señor. Pero sí sé, es que tengo que estar atento al propósito de Dios por si Dios quiere que la iglesia se tome las redes sociales, o Dios quiere que a lo mejor los jóvenes puedan encontrar nuevas formas de comunicar la palabra del Señor. O puede ser que el Señor quiera poner en nuestro corazón aún más la latencia de que Él viene luego, de que Él viene pronto. ¿Cuál es el propósito? Tenemos que estar atentos al propósito de Dios. Algo que a lo mejor parecía negativo, tenía que terminar en algo positivo, porque como lo dice la Biblia, a los que aman a Dios, las cosas le ayudan a bien. Entonces, Dios tenía un propósito y por eso lo manda a hacer lo que tenían que hacer. A veces usted pasa por cosas que quizás en un comienzo no entiende. Y generalmente
las preguntas son: ¿por qué, Señor, me hiciste pasar eso? Como encontrando una razón, tratando de interpelar a Dios. Pero la pregunta que tenemos que hacerle a Dios es: ¿para qué? ¿Para qué estamos pasando esto? O más allá de la pandemia, si usted está pasando por algo en su vida cotidiana, en su vida familiar, personal, ¿para qué está pasando lo que está pasando? ¿Cuál es el propósito de Dios? A veces miramos la situación y no vemos ni el antes ni el después de lo que pueda pasar. Estamos viviendo algo negativo y nos olvidamos inmediatamente de todo lo bueno que ha sido el Señor. Y nos olvidamos inmediatamente también de todo lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Y estamos con una vista muy corta viendo la situación que estamos viviendo y no somos capaces de alejarnos un poco y de empezar a pensar cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Por qué Dios me trajo hasta acá? ¿Hacia dónde quiere que avance yo en esta vida? De acuerdo a la voluntad del Señor. Un consejo bastante hermoso, como dice su palabra. Dice aquí más adelante en el versículo 7, si me va siguiendo: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ellas. Y rogar por ella. Lamentablemente hoy en día estamos viendo cómo en nuestra sociedad hay cada vez menos paz social, como se dice en la televisión y en los medios de comunicación. Y yo puedo ver con tristeza, y a veces uno como joven puede caer en ese error también de ir en contra de las autoridades y a lo mejor estar haciendo cosas que destruyen o alimentan el odio que hay en la sociedad. Y estamos en contra de la paz. Se ha romantizado la violencia, lamentablemente, hoy en día en nuestro país, y vemos que hacer destrozos en la vía pública parece socialmente aceptable, atacar a las fuerzas de orden, faltarle el respeto, desear la muerte de las personas, parece que fuese algo de moda, que estuviese bien, cuando el Señor nos manda a orar por nuestras autoridades y específicamente en este versículo, procurar la paz de la ciudad en donde estamos. ¿Usted desea la paz para nuestro país? ¿Desea la paz de nuestra nación? Y un mensaje también para los jóvenes que muchas veces tienen la fuerza o el tiempo también de salir a manifestarse. ¿Lo está haciendo a lo mejor de acuerdo a la palabra del Señor? Porque así dice el versículo 8, ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente profetizan ellos en mi nombre. Había profetas que estaban diciendo, si uno estudia la palabra del Señor, que esto se iba a acabar luego. Decían, 2 años vamos a estar aquí, nada más, así que a lo mejor tenemos que hacer esto, y el Señor los reprende a través de Jeremías. Y les dice: a ver, pueblo, no pongan oído a falsos profetas. Y así nos dice el Señor en esta noche: no le pongan oído a cosas que no son de acuerdo a la palabra del Señor. Hoy día tenemos la Biblia, la profecía mayor, que nos dirige el norte, nos da la ruta de vida. Las cosas que están pasando hay que mirarlas a la luz de su palabra. Este hombre que está hablando en la televisión, este predicador que está en YouTube, ¿predica de acuerdo a la palabra del Señor o está diciendo cosas que a lo mejor me gustan al oído y son fáciles de creer? Que Dios nos bendiga, porque en ese lugar el Señor les mandó, ¿no es cierto?, a multiplicarse con el propósito que tenía el Señor para ellos, que era en un tiempo determinado volverlos a donde pertenecían. Le mandó a procurar la paz y también a estar alertas. Mire, hermano, dice el versículo 11, porque a veces uno es humano. O sea, uno siempre, ¿no es cierto?, tiene estas características de humano. Lo que quiero decir es que a veces uno cae en el desespero, y es normal, como humanos fallamos. A veces uno cae a lo mejor en la desazón, en la incertidumbre. Es normal, pero no es lo mejor para nuestras vidas. Y dice el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Cómo pensaba el Señor? ¿Cuál era el propósito para el pueblo? Dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tenía un buen propósito para el pueblo, y a veces nosotros creemos que vamos a vivir las cosas que nosotros tememos. A veces nosotros creemos que vamos a vivir las cosas que tememos, porque el temor invade nuestro corazón y hay pensamientos negativos en nuestra vida y pensamos que esas cosas nos van a pasar. Pero Dios no actúa de acuerdo a nuestros temores, sino que Dios puede actuar de acuerdo a nuestra fe, a las cosas que nosotros creemos. ¿Y qué es la fe? O por dónde nosotros podemos tener la sana fe, tomándonos de la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír de su palabra, dice el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, que no llenen nuestro corazón esos pensamientos negativos. A lo mejor hoy día hay mucha depresión en el mundo, hay mucho estrés. Que no Dios permita con su Santo Espíritu proteger a la iglesia, y que si usted en esta noche o en estos días está pasando por ese trago amargo de quizás ver un poco las cosas negativas, no piense que porque usted piense así le van a pasar las cosas malas. Porque vuelvo a decir, a los que aman a Dios, las cosas le ayudan a bien, y todo tiene un propósito de parte del Señor. Pero es necesario y es muy importante conocer nuestro propósito aquí, tanto en esta pandemia y en general. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué Dios nos mandó al mundo? ¿Por cuál es nuestra misión en la iglesia en la que perseveramos? Si hay hermanos y hermanas que me escuchan y son de otras congregaciones, ¿cuál es mi posición en la tierra? Hasta que no sepamos cuál es nuestro propósito, hermanos, vamos a andar buscando aquí, por allá y no vamos a tener paz. No vamos a encontrar la tranquilidad y no vamos a poder apuntar nuestras energías, nuestras ganas, nuestros talentos en dirección a lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas. Si el pueblo de Israel, que estaba cautivo, no conociera el propósito del Señor, que era llevarlo nuevamente dentro de 70 años, quizás se hubiesen desesperado y se hubiesen hecho caso a esas falsas profecías, quizás se hubiesen decepcionado llegando el momento y no ver respuesta del Señor. Así muchas veces nosotros, al no conocer nuestro propósito, nos creemos cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor, y ahí vienen la desesperanza, las desazones. Entonces, ¿cómo encontrar al Señor? En estos momentos, ¿cómo encontrar a Dios? Si es que usted se ha perdido el norte, ¿cómo sentir que Dios tiene el control? ¿Cómo volver a sentirse tranquilo en los brazos del Señor, en el pecho del Señor, con la bendición del Señor? ¿Cómo poder sentir en el corazón que uno está haciendo las cosas bien? ¡Qué maravilloso es eso! Esa sensación cuando uno se da cuenta, estoy dentro del propósito del Señor, para eso Dios me mandó acá, esto es lo que Dios quiere de mí. Y no importa que vengan pruebas, yo sé lo que Dios quiere de mí y yo sé lo que Dios quiere que haga. ¿Cómo llegamos al corazón del Señor? Lo dice la palabra del Señor en un versículo maravilloso. Dice el versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Un versículo maravilloso dentro de este pasaje. Hay tres cosas que hacen las personas que en algún momento van a encontrar ese favor del Señor, esa caricia de Dios. Y la primera es, como dice este versículo, entonces me invocaréis. ¿Qué quiere decir? Que es la palabra hebrea kará, que es aclamar, que es decirlo a lo mejor con palabras audibles. En algunos contextos es en voz alta. Hermanos, en algún momento nosotros tenemos que declarar del Señor, aclamar su nombre, pidiendo a lo mejor el descanso de nuestro corazón, pidiéndole a lo mejor lo que nuestra alma necesita. Porque a veces nuestra alma está por allá, por el suelo. Dios permita que esta no sea la situación. Pero si hay alguien que está escuchando y se siente así,
tiene que, en primer lugar, ser capaz de aclamar al Señor, de declarar con su boca, de buscar al Señor. Después, posteriormente, dice este versículo, y vendréis, que es la palabra halak, que es sacudir, ya es una acción. Ya no solamente con la boca, ya no solamente desear o pensar que Dios nos ayude, sino es hacer una oración, es sacudir, como dice esta palabra maravillosa, es hacer una acción, es acercarse a la presencia del Señor. Dios no te va a dar paz, hermano o hermana, de un día para otro. Tú tienes que encontrar esa paz en la oración. ¿Y cómo orar? Lo dice más adelante. Y me dice este versículo, y vendréis y me oraréis, y oraréis a mí. Y esta palabra orar, palal, que es interceder, es pedirle al Señor por nuestra vida. Nuestro pastor siempre nos recuerda que a veces no recibimos las cosas, a veces porque no sabemos pedir y muchas veces porque ni siquiera las pedimos. Nos da tanta pereza orar, hacer ese paso anterior, que era acercarse al Señor, que nunca estamos en la posición de pedirle al Señor lo que necesitamos de nuestra vida. Entonces, como no estamos en esa comunión con el Señor, en esa relación diaria que deberíamos tener como buenos cristianos y cristianas con el Señor, no sabemos qué Dios quiere de nuestra vida porque no hay oportunidad para que Él hable a nuestros corazones. Y al no conocer la voluntad de Dios, pasa todo lo que yo le decía anteriormente, esta desazón, esta desesperanza, a veces incluso pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero nos estamos dejando llevar por cosas que quizás no son la voluntad del Señor. Y termina este versículo y dice, y yo os oiré. La palabra es chamá y significa oír inteligentemente. Oír inteligentemente. A veces nos hablan en la casa y uno parece que anda en la nube en otro planeta. No es ese oír. Lo oímos, pero no pusimos atención. Pero este oír es un oír inteligente de parte del Señor. Es un oír que atiende la necesidad. No es cualquier oír. Es un oír especial. Y lo dice la palabra del Señor en el versículo siguiente. Y me buscaréis y me hallaréis. Se parece un poco a lo que decía el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nosotros vamos a entender que Dios tiene el control cuando busquemos de corazón al Señor. Antes no. Si lo hacemos a lo mejor hipócritamente engañándonos a nosotros mismos, no va a tener un resultado profundo en nuestras vidas. Si a lo mejor aparentamos, a lo mejor en este tiempo donde se aparentan tantas cosas por las redes sociales, en nuestros perfiles de los diferentes, a lo mejor Instagram, Facebook, qué sé yo, podemos aparentar muchas cosas, o para impresionar a alguien, si lo hacemos así, o al vecino, o a nuestros familiares, o a nuestro pololo, o a nuestro esposo, a nuestra esposa, qué sé yo, si lo hacemos con ese fin, tampoco va a tener un resultado cierto en nuestro corazón. Pero si lo hacemos de todo corazón, vamos a encontrar la paz del Señor. Vamos a encontrar la dirección del Señor. Entonces, que el Señor pueda bendecir nuestras vidas. Dice más adelante, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos que de tan malos no se pueden comer. Y empieza el Señor a explicar, ¿no es cierto?, cómo va a ser con los enemigos de Israel. No era tarea en ese entonces, no era tarea del pueblo destruir, a lo mejor levantarse en armas contra Babilonia, porque militarmente no estaban preparados y lo más importante no era la voluntad del Señor. A lo mejor hoy en día no es nuestra tarea como iglesia ir en contra del gobierno, puede ser, para que cambie la constitución, no lo sé, no es nuestra tarea, no es lo que Dios nos ha dicho, por lo menos como iglesia. No es nuestra tarea tampoco quizás empezar a reclamar por las cosas que están mal en la sociedad. No es ese el propósito de Dios. En esta ocasión el Señor le está diciendo a la iglesia que Él se va a encargar de nuestros enemigos. Ahora, ¿cuál es su enemigo?
¿Qué es lo que está haciendo dificultar su diario vivir? ¿Qué es lo que está atormentando su corazón, su alma? ¿Será a lo mejor pensamientos negativos? ¿Será el estrés? ¿Será la desesperanza? ¿Será el encierro? Dios tiene el control de cualquiera que sea ese enemigo que pueda estar atacando su vida, su mente, su corazón, su alma. Dios tiene el control. Dios puede derribar a ese enemigo que puede estar haciéndole daño al pueblo de Israel o personalmente a usted como cristiano, hijo o hija de Dios. Dios tiene el control y así lo dice la palabra del Señor y así sucedió porque la palabra de Dios es fiel. Hermanos, era necesario para que se cumpliese el plan de Dios. A veces uno puede decir, Dios avala la violencia y mucha gente atea o que quiere ir en contra de la Biblia, abre la Biblia y lee pasajes como estos y parece que Dios le gustara la violencia y uno dice, pero si aquí está lleno de muerte, de guerra. Le pasa como nos pasa a nosotros a veces, como yo decía en un comienzo. Miramos solamente un hecho específico y no vemos el plan general de Dios. Había un plan también para la gente de este imperio de Babilonia. Y así lo dice la palabra del Señor y así lo dice la historia también. Hermanos, ¿sabe qué? Dios no está a favor de la violencia. De hecho, antes del diluvio, Dios dijo, la tierra se llenó de violencia por culpa de los hombres. Dios no le agrada la violencia, pero a veces parte del plan de Dios es que la gente sufra también porque Dios es justo y castiga el pecado y castiga a los pueblos que hacen calamidades, los pueblos que a lo mejor son idólatras. Había un culto muy conocido a través de toda la palabra del Señor, que era el culto a Baal, donde se mataban niños, por ejemplo, se ofrecían al fuego, etcétera, etcétera. Pero lo que yo les quiero decir es que Dios tiene poder sobre ese enemigo que usted pueda estar, a lo mejor lo pueda estar sufriendo en estos momentos. Dice la palabra del Señor más adelante, oíd pues palabra de Jehová, vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, que eran estos profetas que estaban entregando un mensaje equivocado, que no correspondía a la palabra del Señor. He aquí, los entrego yo en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El Señor se iba a encargar de sus enemigos y era propósito de Dios que se quedaran en ese lugar. Era propósito de Dios que Babilonia a lo mejor se encerrara porque más adelante iba a venir otro pueblo e iba a destruir e iba a acabar con este imperio babilónico y eran esos otros reyes que venían más adelante, que era el imperio persa, los que le iban a permitir volver al pueblo de Israel al lugar de donde pertenecían. Entonces, si uno ve en perspectiva ahora la historia, se va a dar cuenta que era necesario que esta gente se desviara porque del castigo de Babilonia iba a venir la salvación del pueblo de Israel. ¿Sabe qué? Mientras estudiaba la palabra del Señor yo me daba cuenta y conversaba algo también acá con mi papá y mi hermano y podía ver que la gente se acomodó tanto en Babilonia. ¿Se acuerdan lo que decía en los primeros versículos? Hagan casas, tengan hijos, cásense, a lo mejor nietos. Hay gente que se acomodó tanto que no volvió. Después de los 70 años, cuando se tuvo la oportunidad de volver, no volvieron. Y a veces, en algunos casos, fue también plan del Señor. Por eso es importante conocer qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Uno puede decir, a lo mejor los que no volvieron estaban mal. ¿Sabe quiénes estaban entre los que no volvieron? Daniel. Daniel llegó a ser uno de los más altos cargos políticos del imperio, ¿no es cierto?, que estaba en ese entonces, y tuvo su ministerio ahí, y fue voluntad de Dios que se quedara ahí. Otros como Nehemías, por ejemplo, Esdras, tuvieron que volver, y Esdras tuvo la misión de reconstruir el templo, Nehemías de construir los muros. Cada uno tiene un propósito delante de la presencia de Dios.
Pero lo importante, primero, es conocerlo, y segundo, y el énfasis que yo he sentido de darle a este pasaje, a este sermón, por decirlo de alguna manera, es entender que Dios tiene el control de las cosas que están pasando y nos pueden pasar más adelante. Y si uno conoce la voluntad de Dios, va a estar tranquilo. Y ahora que comprendemos que Dios tiene el control, debemos buscar la paz de nuestra vida, de nuestra ciudad, de nuestra familia. No desear la venganza porque Dios tiene el control. Debemos buscarle a Él. Dios tiene el control, hermano. Nosotros debemos buscarle a Él. No acudir a los políticos, no ver qué dice la televisión, las redes sociales. Debemos buscarle a Él porque es Él el que tiene el control. Que Dios pueda bendecir este pasaje en nuestros corazones, porque como decía un hermano, la palabra de Dios es bendita, y es así, pero son nuestros corazones los que necesitan de la bendición del Señor, que podamos grabarlo y meternos en nuestra mente de que Dios tiene el control de las cosas, y que si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, o sea, si estamos actuando de acuerdo a nuestro propósito, vamos a empezar a vivir más tranquilos, vamos a pesar menos psicológicamente hablando, vamos a tener esa paz que a lo mejor hoy día usted no tiene. Este ha sido el mensaje del Señor. Espero que haga vida en su vida y para Él sea la honra y la gloria y para mí su misericordia.